Buenos días, Iglesia MPH. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Buenos días, MPH en domingo entrando a su hogar con la palabra de Dios. Recordemos, tiene que suscribirse y además activar la campanita para que YouTube le informe de las notificaciones, y al pie de este video usted va a encontrar los links y le llevará los contenidos que preparamos para usted. Estamos viendo un tema correlativo. Ya vimos la primera parte, que se trata de buscar la voluntad de Dios. Y lo que vimos el domingo anterior es conocer y entender a Dios. Porque ¿cómo podríamos hablar de Dios y tener en memoria, decíamos, muchísimos textos y saber mucho de lo que está escrito sin conocer y entender al autor de la palabra? Así que ahora vamos a ver la segunda parte, y esta segunda parte la hemos llamado El logo y el espíritu de la palabra. Bien. Y para eso vamos a hacer base en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49, en donde habla Jesús. Y Él nos dice, y está escrito esto: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El verbo Jesús, la palabra. Dios se comunica a través de nosotros por Jesús. Y Jesús es el verbo, la palabra. Antiguamente, dice en Juan 1:1, se manifestaba a través de los profetas, pero ahora lo hace a través de Jesucristo, la palabra. Exacto. ¿Por qué es tan importante este principio? Porque la palabra de Dios, el mismo Dios creador del universo, dijo: cuando yo largo o lanzo esta palabra, cuando se dice esta palabra, no volverá a mi vacía. Por eso es tener muy en cuenta esto que Jesús dice. No decir nada más allá de lo que dice la palabra. O que todo lo que digamos lo pasemos por la palabra, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque no olvidemos, dice lo que dice Romanos capítulo 10, 17, que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. No nuestra palabra, sino la palabra del creador de todas las cosas. Ya está escrito incluso y advertido en Apocalipsis que no debemos ni añadir ni quitar. Ahora, yo le pregunto, ¿qué escucha usted? ¿Qué escucha todo el día? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué está entrando por nuestro oído? Bueno, si queremos conocer y entender a Dios, a ese Dios del cual se habla tanto, nosotros tenemos que oír, como repetía el pastor en ese texto bíblico, la palabra de Dios, que es Jesucristo hablándonos. Tan importante que aún Pedro, él cuando explica algo que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, cuando él nos advierte, dice que tenemos la palabra de fe o la palabra profética más segura. O sea, que si nos basamos en lo que dice la Biblia, no podemos equivocarnos. Y más aún, al decir lo que ella dice, Dios va a estar también de acuerdo con nosotros, porque vamos a estar diciendo lo que Él quiere que digamos. Así es. Lo importante es conocer al autor de la palabra. Eso tiene que ver con conocer y entenderle. Por algo Job dijo, y usted lo va a recordar, dijo: de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habla de los ojos espirituales, habla de la profundidad, habla de conocer más al autor de la palabra, y de esta manera podemos comprender más lo profundo de la palabra. Y esto de profundo significa no quitar, como bien dijo la pastora, y está escrito en Apocalipsis, no quitar ni tampoco añadir. Porque la palabra es lo suficientemente clara, lo suficientemente poderosa y profunda para transformar a la persona que está escuchando. Directamente, esa fe que la persona va a recibir, la va a recibir porque la palabra de Dios se está dando como Él la ha dado. Como Jesús la dio en su momento, nosotros debemos imitar este hecho de Jesús y también decir lo mismo que Él dijo. Porque esa es la palabra profética más segura, la que está escrita. Y no es redundancia, esto no es, digamos, dar vueltas sobre el mismo tema, es darle énfasis a la importancia que esto tiene. Oír la palabra de Dios, conocer. No estamos en contra del estudio y de la memorización de los textos y del escudriñar la palabra siguiendo el logo de la palabra, sino ir a lo profundo y ser guiados. Yo decía,
No sé si en otro video lo he dicho, pero ¿cuántos de nosotros, no esta generación, hemos conocido en la escuela primaria y secundaria del Martín Fierro? Y todos los preceptos del Martín Fierro, y hasta lo memorizábamos, y algunos hasta han ganado concursos recordando los textos del Martín Fierro. Ahora digo, para nuestra sociedad, para nuestra idiosincrasia, si haberse memorizado tantos textos y tantas palabras que algunas veces salen en cualquier discurso, hubiera influido nuestra sociedad, sería otra, ¿verdad? Quiere decir que no basta con el logo, no basta con lo que está escrito. Necesitamos, sobre todo de esta palabra, que es palabra espiritual, ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso alentamos justamente a ser profundos en la palabra. Estar atentos a la guía del Espíritu Santo, porque Él revelará todas las cosas y nos va a decir y vamos a poner en evidencia la verdad que Dios tiene para aquel que ama. Exacto. Él mismo dice, no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dio a hablar y a decir, eso digo. Y estamos claros en esto. Damos gracias a Dios por esto, porque es la forma en que la iglesia va a crecer. Y es en la forma que aquellos que escuchan la palabra de Dios se van a convertir para servir al Dios verdadero. Eso está en Juan 10:49. 12:49. 12:49. Juan 12:49. ¿Lo leímos? Lo leemos de vuelta. Sí. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Qué precioso, qué precioso y qué humildad de espíritu, qué grandeza. El Señor, el mismo verbo, porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos Dios nos habló a través de los profetas, de los padres, pero nos habla hoy por el Hijo. Esa es la palabra que debemos seguir. Exacto. Están los profetas, están aquellos que precedieron como los padres de la iglesia, pero escuchemos a Jesús. A Él hoy nos dijo el Señor, el Señor nuestro Dios. Y sobre todas las cosas, hagamos lo que Él dice y de la manera que Él lo hizo. Sin el Espíritu, la palabra dice que puede matar. O sea, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso este segundo video que estamos entregando, este tema, dice el logo y el espíritu de la palabra, ¿verdad? Así es. Así que lo vamos a dejar aquí. No olvides de ser imitador de Cristo. No solamente para moverte, sino también para decir las cosas como Él la dijo. Confiando que el Espíritu Santo va a darte la verdad y la verdad va a ser libre a aquel que la escucha. No solamente a nosotros que creemos, sino a aquellos que realmente precisan en este tiempo esta palabra maravillosa que es las buenas noticias del reino de Dios. Hasta aquí llegamos, nos despedimos para el próximo, que vamos a hacer el corolario de este tema tan interesante. No es solo hablar de Dios, repetir cosas acerca de Dios, sino conocerle y entenderle. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.